Saludos amigos, hoy es domingo y no viene mal una pequeña reflexión acerca de las muchas locuras que están ocurriendo y que pueden sintetizarse en una simple frase: el plan de la victoria de Zelensky. Una gran frase que sin duda está retumbando ahora en Estados Unidos, puesto que ninguno de los dos candidatos a la presidencia, tengamos en cuenta que las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, ni tampoco el actual presidente de los Estados Unidos tiene ni remota idea de qué puede significar semejante cosa como la victoria de Zelensky, la victoria de Ucrania o algo así por el estilo. Las incapacidades son tan grandes que generales estadounidenses están en la absoluta inopia, como ha demostrado Larry Johnson en su último artículo, el artículo que ha salido hoy mismo. En este artículo, así como en otras muchas cosas que hemos comentado en este canal, se ve con claridad cómo no hay una capacidad de comprensión de cómo funciona ya no solo la guerra en el mundo actual, sino también todos los demás procesos. Y cómo el mundo que sí se ha sabido adaptar a estos necesarios progresos, avances, o como sea que lo quieran catalogar, como son China y Rusia, han superado ampliamente todas las capacidades que sea que Occidente pueda poner encima de la mesa. Entonces ahora estamos en ese momento extremadamente peligroso en el cual aquel que había regido durante toda su vida llega a ese punto en el que sencillamente está demente, es incapaz de seguir rigiendo, pero es también incapaz de comprender que ya no puede seguir rigiendo. Entonces, de alguna manera, debe ser apartado de esa posición de mando, porque de otro modo va a llevar a aquellos que están a su cargo al más absoluto desastre. Entonces, todo esto se sintetiza en este disparate del plan de la victoria de Zelensky. Vamos a ir paso a paso viendo qué puede ser semejante cosa. Tenemos la Asamblea General de las Naciones Unidas ya a la vuelta de la esquina. En esa Asamblea General, básicamente, lo que ocurre es que Estados Unidos va a tratar de monopolizar todo el discurso en torno a esa organización y tratar de convencer al mundo de esto y lo otro, etcétera, etcétera. Es decir, convencer al mundo de su propia excepcionalidad, de su propia grandeza y de su propio derecho divino a establecer lo que le dé la gana y ya está. Básicamente se reduce a esto. También tenemos muy cerca la próxima cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia. Allí parece ser que se van a hablar grandes cosas. Se lleva rumoreando que podría ser el antes y el después a nivel económico mundial. No es precisamente poca cosa. Entonces hay un nerviosismo en torno, o mejor dicho, un nerviosismo que converge en el conflicto en Ucrania. En este conflicto en Ucrania, que por lo demás es obviamente una victoria rusa ya a día de hoy, ¿qué ha pasado con Kursk? Nadie habla. ¿Qué está pasando con el frente en el Donbass? Nadie habla. Simplemente el titular es: Zelensky presenta su plan de victoria. Ese es el titular. ¿Hay alguna explicación? No. ¿Se pide alguna explicación? Tampoco, lo cual es bien significativo. En este canal llevamos todo este tiempo recogiendo cuidadosamente toda la información que es necesaria para interpretar adecuadamente este conflicto, que nosotros ya desde el principio dijimos que no es un conflicto local en Ucrania, sino que es un conflicto mundial. Lo hemos ido paso a paso documentando todo, pero digamos que la cultura general que tenemos en Occidente es la emoción del momento, el fast-paced mind y todas estas tonterías. Es decir, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que entenderse al instante en una frase catchy, una frase que enganche, un eslogan y ya está. En ese sentido, y solo en ese sentido, se especula acerca de que lo que se dice en este canal o es muy confuso, o es incluso clickbait, o esto o lo otro. Y no se adopta una posición seria y responsable acerca de qué es lo que se ha dicho en el canal y qué es lo que se ve sobre el terreno. Porque entonces ustedes comprobarán por ustedes mismos, si toman el tiempo y el esfuerzo necesario para comprobarlo, comprobarán que en este canal dijimos exactamente todo lo que ahora sorprende a todos.
Dijimos que esto sería un desastre económico para Europa, que de hecho implicaría un colapso, y eso es lo que está ocurriendo. Dijimos que Estados Unidos, Occidente, la OTAN no podían ganar en Ucrania, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Dijimos que Israel no podía ganar a raíz de lo ocurrido en el 7 de octubre y esa operación disparatada sobre Gaza. Y efectivamente no ha ganado sobre Gaza, ha distraído la atención hacia el norte, que tampoco puede ganar, no puede ganar tampoco sobre el Líbano. Si no pudo ganar en Gaza, muchísimo menos en Líbano. Y eso es lo que está ocurriendo. Día a día, paso a paso, se va viendo que lo que dijimos en este canal es cierto. Pero aún hemos hecho más. Hemos documentado en este canal, compruébenlo si quieren, que esto que nosotros decimos no es que tengamos una bola de cristal, es sencillamente una ciencia y hemos compartido esa ciencia. Hemos compartido la ciencia que es necesaria para llegar a las conclusiones que nosotros mismos hemos llegado y que efectivamente se cumplen. Entonces, esto implica un esfuerzo intelectual antes que nada, y un esfuerzo intelectual no se puede hacer mediante frases catchy, no se puede hacer de manera fast-paced mind, no se puede hacer con emociones del momento, no se puede hacer. Es necesario ser responsable, porque si se pretende hacer de esa manera, lo que tenemos es al mando a alguien de mente incapaz, y los que están debajo, los que están a su cargo, van a pagar las consecuencias. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Este nuevo plan de la victoria de Zelensky es otro intento más por mantener al demente en el poder. Las consecuencias se van a pagar y van a ser consecuencias muy serias. Martianov se ha molestado otra vez más en explicarle a la gente por qué el general Ben Hodge deliraba en su entrevista con Danny Davis. ¿Por qué deliraba? Porque sencillamente no tiene en consideración que Rusia, Irán, el propio Líbano, China, etcétera, tienen una superioridad aérea sobre cualquier fuerza que Occidente pueda lanzar sobre ellos. Es decir, cualquier ataque que cualquier fuerza occidental o proxy occidental o lo que sea quiera lanzar sobre esos países no va a resultar en un cambio significativo. No va a derrotar al enemigo. No lo va a hacer. Y explica por qué. Explica porque tienen buenas defensas aéreas, tienen un buen complejo industrial militar detrás, tienen los conocimientos necesarios. No se puede vencer ni a Rusia, ni a China, ni a Irán en un enfrentamiento directo. Entonces, lo que ha ocurrido, de hecho, y también está documentado en este canal, es que en vez de reconocerse esto, en vez de tratar de hacer un balance de daños y reconfigurar el Occidente de la manera que sea necesaria para que no se produzca este conflicto, no se ha hecho eso. Lo que se ha hecho es pasar a lo que sí podía hacerse. Y nosotros aquí lo conceptualizamos como ofensiva de atentados y sabotaje. Esto es lo que ahora mismo está ocurriendo en el Líbano. ¿Puede Israel hacer otra cosa que esto en el Líbano? No. Lo que sí podría hacer Israel es traspasar el genocidio horrible de Gaza a un genocidio horrible en el Líbano. Ya está ocurriendo. Es decir, lo que sí puede hacer es golpear a los civiles. Ganar la guerra, de ningún modo, no puede hacerlo. Porque no está teniendo en cuenta los planteamientos de base necesarios para que semejante plan de guerra pueda funcionar. No tienen las herramientas, ni los conocimientos, ni la actitud, ni nada de nada suficiente, necesario, como para poder implementar dicha victoria sobre el Líbano, sobre Hezbollah. No pueden hacerlo porque son incapaces de hacerlo. Da igual cuánto impulso de soberbia y de tonterías así por el estilo pongan, no ocurrirá. Entonces, ¿a dónde lleva todo esto? Ya lo ha llevado. Lleva a que los estados potentes, como Rusia, China, Irán, etc., vayan paso a paso organizándose de manera que esa ofensiva de atentados y sabotaje acabe colapsando de la misma manera que colapsa el plan o estrategia de guerra militar que tenía Occidente.
¿Cómo pueden hacer esto? Pues entre otras cosas pueden hacerlo mediante esa reunión de los BRICS. Pueden estrangular progresivamente más y más y más y más las capacidades económicas, financieras de Occidente. Eso es lo que de hecho van a hacer. Mientras al mismo tiempo, por supuesto, mantienen intacta su superioridad militar. ¿En qué posición deja esto Occidente? Deja a Occidente en la posición de, digamos, colapsar de la peor manera posible. Y esto es lo que no se está entendiendo. Ustedes no están entendiendo porque, digamos que a todos los niveles se le ha lavado el cerebro a usted, a todos los que vivimos en Occidente se nos ha lavado el cerebro desde hace muchísimo tiempo, y somos incapaces de entender que no hay forma en la que se pueda salir de este lío, no hay ninguna forma en la que se pueda salir de este lío, a no ser que se reconsideren los planes sobre los que se implementó esto que ahora estamos viviendo. No hay forma. Los orientales lo han dicho una y otra vez, los rusos han insistido, insistido, insistido en que no había una salida para el planteamiento occidental. No hay una salida para ese Estados Unidos excepcional, para ese Occidente luz del mundo, para ese Israel dechado de virtudes. Todo eso es un puro fracaso, es un error de base. Larry Johnson decía en torno a Ben Hodges, este general estadounidense, que representa a aquellos que tratan de vender esa victoria de Zelensky, decía que la base fundamental del error de Hodges es precisamente su propia alucinación personal acerca de la propia naturaleza de la realidad, en última instancia. Es decir, Hodges confunde la realidad con sus propios deseos. Es decir, es literalmente hablando una suerte de demente. Pero ¿quién va a pagar el precio de esta demencia? Esa es la cuestión. La realidad no se adecúa a lo que Occidente está forzando. Entonces tenemos al Parlamento Europeo aprobando este disparate de ataques en profundidad en Rusia. Ya hemos visto a Peskov diciendo que lo que decía Stoltenberg era demencial, delirante. Ya sabemos lo que ha dicho Stoltenberg, ya lo habrán visto. Antes de irse ha dejado esa perla de que, bueno, en fin, ¿para qué decirlo? Sí, está clarísimo. Ya lo saben. Occidente va a ganar, Rusia va a caer, se puede hacer cualquier cosa sobre Rusia. Fíjense que el discurso de Hodges gira en torno a que los rusos no van a responder sin importar lo que se les haga. No van a responder. Esta es la idea. Entonces muchos creen que lo que debe hacer Rusia es atacar de manera brutal al Occidente. Pero eso no lo van a hacer. Primero, no ganan absolutamente nada con ello. Segundo, pagarían parte de las consecuencias de tal ataque, puesto que los efectos de un ataque total los sentirían ellos mismos también. Y tercero, no hay ninguna necesidad de hacerlo, puesto que el propio Occidente se desmorona por sí solo. Es solo cuestión de tiempo, y además muy poco tiempo, para que se desmorone sobre sí mismo. Entonces, la auténtica pregunta aquí no son los rusos y los chinos, la auténtica pregunta son los europeos, los occidentales. ¿Qué van a hacer? Y la respuesta es nada. Entonces, se va a producir el peor tipo de colapso que es posible, y no hay ningún tipo de conciencia acerca de esto. Lo que se hace es que en canales como este se nos critica porque dicen que hacemos clickbait, precisamente en este canal. Vaya. Se nos critica porque decimos que, bueno, que no sé lo que decimos ya. Ya nadie sabe ni por qué se critica lo que se critica. Es tremendo. Así que invitamos a todos a reflexionar, ya que es domingo, a reflexionar un poco acerca de qué puede ser lo que realmente está pasando aquí. Porque lo que realmente está pasando aquí, insistimos, lo hacemos siempre y lo pueden comprobar en el canal si quieren, lo que realmente está pasando aquí es que Occidente, el proyecto moderno, ha fracasado. Es un fracaso total y absoluto. Esto es lo que realmente ha pasado. Y no se quiere aceptar esto.
Y cuanto más tarde en aceptarse, más y más suicida va a ser el comportamiento. Y las consecuencias. Las consecuencias van a ser peores y peores. Entonces, no aceptar el fracaso es mucho peor que aceptarlo. Aceptarlo es duro, claro que sí, pero es muchísimo más duro, va a ser muchísimo peor no aceptarlo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. No se está aceptando en absoluto el fracaso total de Occidente. Toda esta parafernalia de querer decir que los chinos son iguales o son peores, o que los rusos buscan lo mismo, quieren lo mismo. Si los chinos o los rusos buscasen o quisiesen lo mismo, ya lo habrían demostrado. Tienen capacidad militar para hacer un auténtico desastre sobre Occidente. Occidente no lo hubiera dudado, de hecho no lo duda. Si pudiese destruir completamente a Rusia o a China, ya lo hubiera hecho. Es decir, no son iguales. Los rusos y los chinos están tratando de decirnos algo. Se han tomado mucho tiempo y mucho esfuerzo en decirnos ese algo. Y ese algo básicamente se resume en ese término multipolaridad. Ese algo es que el concepto de mundo de Occidente es un fracaso, es un error. Es lo mismo que le pasa al general Hodge. Su concepción es un error. Zelensky no tiene ningún plan de victoria. No hay ninguna victoria posible para Zelensky. Seguir insistiendo con esto es seguir insistiendo sobre el error. Y el error solo va a llevar a peores y peores consecuencias. Es necesario reflexionar sobre esto. Entonces lo decimos claramente, lo decimos, vamos justo al punto de la cuestión. Y entonces seguramente ahora nos criticarán porque es demasiado aburrido. Entonces es poco clickbait, es poco emoción del momento. Se darán cuenta de que lo que necesitamos aquí, lo que de verdad necesitamos aquí es madurar, tomarnos las cosas en serio, dedicar el esfuerzo, intelectual sobre todo, a hacer balance. Lo que se supone que debía hacerse los domingos, ¿no? Uno se relajaba, reflexionaba y hacía balance de toda la semana. Pero suponemos que eso se cambió por ver series de Netflix, quizá. En fin, no insistimos más, les deseamos un buen domingo, les invitamos como siempre a la reflexión y ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, apoyen esto, porque aquí no hacemos precisamente clickbait, no hacemos precisamente basura, sino todo lo contrario, así que si lo valoran, si les parece que de verdad vale la pena, apóyennos. Sean ustedes también parte del cambio que estamos siendo aquí, ese cambio que básicamente se resume en aceptar que Occidente ha fracasado, que el proyecto moderno ha fracasado, que todo el planteamiento occidental es erróneo y que hay que tomarse el trabajo, y no es poco, de reconfigurarlo todo, replantearlo todo y sacar adelante no ese plan de la victoria de Zelensky, sino un plan de viabilidad, de convivencia mundial, de viabilidad para Occidente y de convivencia mundial. Eso sí que hace falta. Podía hacerlo Zelensky, ¿verdad? Tiene otras cosas en las que pensar, sin duda. En fin, lo dejamos ahí. Venga, un saludo para todos.